El 83% de los adultos mayores trabajan porque necesitan el dinero, no por gusto. El 77% de los adultos mayores reciben menos de 5,700 pesos mensuales. Y solo el 5% de la población de adultos mayores recibe más de 10,000 pesos al mes. Interrumpimos la transmisión de este canal para decirte algo muy serio. Estamos entrando en una de las peores crisis del planeta. La mayoría de la población es de la tercera edad y está llegando a esta etapa sin un solo peso para su pensión, por lo que muchos tendrán que trabajar toda su vida porque no se prepararon. Pero tú que estás viendo este video en el año 2025 y no en el año 2050 como el anuncio que acabas de ver, aún estás a tiempo de evitar ese futuro trágico. Planear tu retiro millonario no es un lujo, es una necesidad en donde deberías de tomarlo como una obligación. Y si lo haces con tiempo, muchos más millones de pesos vas a tener. Mira la siguiente gráfica. Haz clic en el enlace de la descripción y regístrate gratis a mi taller Retiro Millonario. ¿Es ahora o toda la vida trabajando? Es ahora. Si estos datos te sorprendieron, quédate que hoy vamos a ver todo sobre cómo planear nuestro retiro de la mejor forma posible según Eduardo Rosas con su libro Ya te cargó el retiro. Hola, yo soy Brenda García y en este libro, más que enseñarnos sobre dinero, nos da una cachetada de realidad porque si no haces nada hoy, lo más probable es que te cargue literalmente el retiro. Suena fuerte, pero es una realidad y déjame explicarte por qué. Hoy en México más del 70% de las personas no sabe cuánto dinero tiene en su Afore y quienes sí saben, la mayoría cree que será suficiente para vivir, cuando la realidad es que solo alcanzará para cubrir entre un 25 y 30% de su último sueldo. Y eso no es vivir, eso es sobrevivir. A continuación en este video veremos las 5 principales lecciones que nos deja Eduardo Rosas con su libro Ya te cargó el retiro. 1. Nadie va a venir a rescatarte. Eduardo Rosas comienza fuerte. El retiro es tu responsabilidad. Durante muchos años pensamos que el gobierno o las empresas se harían cargo de nosotros, pero desde la reforma de 1997 la historia cambió. Ahora, cada trabajador debe ahorrar para su propio retiro. El nuevo sistema de retiro por medio de Afore consiste prácticamente en un sistema de alcancías. Si tú tienes dinero en tu alcancía, adivina qué. ¿Cómo te irá? Efectivamente, te va a ir bien. Pero si no tenemos dinero en nuestra alcancía, adivina cómo nos irá. Efectivamente, tú ya lo dijiste, no creo que nos vaya bien. Y lo más alarmante es esto, es que si ganas 15,000 pesos mensuales y solo dependes de tu Afore, al jubilarte recibirás alrededor de 4,000 pesos mensuales. Imagínate eso, si incluso con el salario que tenemos ahorita muchas veces se dificulta mantener el mismo estilo de vida, ahora imagina solo recibir una tercera parte de lo que ganas. Ahora tú dime, ¿podrías vivir con eso dentro de 25 años cuando todo va a ser más caro? El mensaje de Eduardo Rosas es muy claro, nadie te va a venir a salvar si tú no te salvas primero. Y para que te des una idea de cuántos milloncitos necesitamos para tu retiro, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a sacar el número de libertad financiera por medio de la regla del 4%. Primero, vamos a ver cuánto dinero necesitas mensualmente. En mis asesorías, la mayoría de personas me dice que con 20,000 pesos están tranquilos para vivir. Entonces, si multiplicamos esos 20,000 pesos por 12 meses, al año necesitamos 240,000 pesos. Y ahora, para sacar nuestro número de libertad financiera, hay que multiplicar esos 240,000 pesos por 25, que daría un total de 6 millones de pesos. Esa es la cantidad que necesitamos para alcanzar nuestra libertad financiera, tomando en cuenta que esos 6 millones de pesos están invertidos y que solo nos limitaremos a sacar el 4% año tras año para mantenernos. Sin embargo, es muy difícil juntar esta cantidad de un día para otro, así que tenemos que invertir, invertir, invertir y de nuevo invertir para que en algunos años podamos alcanzar esa meta que adivina qué. Pasemos al segundo punto que dice así, si no te alcanza hoy, menos te alcanzará mañana. Aquí Eduardo toca otro punto importante, un golpe de realidad, la inflación.
El libro explica que el dinero pierde valor año con año y pone un ejemplo sencillo. Si hoy un kilo de tortilla te cuesta 22, en 20 años podría costar más de 60 pesos. Te pongo un caso real de la inflación en 25 años explicada con rancheritos. Este ejemplo tiene mucho sentido para mí porque debes de saber que en los años 2000 yo iba en la primaria, recuerdo muy bien cómo mi mamá me daba 5 pesos para gastar y de esos 5 pesos, 2 los utilizaba siempre, siempre, siempre para comprar mi bolsa de rancheritos, ¿no? Y así se veían 12 pesos en el año 2000, ¿no? Me alcanzaban para comprar 6 bolsas de rancheritos. Pero si esos 12 pesos yo los hubiera guardado en una alcancía, abajo del colchón, en una cartera o lo que sea, y los hubiera traído a hoy 2025, vemos cómo esos 12 pesos no me hubieran alcanzado ni siquiera para comprar una bolsa de rancheritos. A este efecto del dinero se le llama pérdida del poder adquisitivo, en donde el dinero va a estar ahí literalmente los mismos 12 pesos hace 25 años y hoy en día, pero ya no me van a alcanzar para comprar las mismas cosas que antes sí. Entonces es importante tomar en cuenta que la inflación va a aplicar en todos los rubros: salud, medicamento, la renta, luz, agua, comida, entre otros. Y lo más curioso es que muchas personas dicen, cuando gane más, ahora sí empiezo a ahorrar. Y esa es la forma más peligrosa de pensar, porque Eduardo Rosas lo desmiente. Es un dato contundente. Las personas con mayores ingresos también tienen mayores deudas. Se le llama inflación de vida, que si ganas más, gastas más. Si sacaste un carro Aveo de agencia y después ganas más dinero, ahora vas a querer sacar un Camaro. Así que si no aprendes a ahorrar con poco dinero, tampoco lo harás con mucho dinero. Repito, la gente cuando gana más se endeuda con más dinero. Y la inflación, ¿qué tiene que ver con nuestro retiro? Que si hoy necesitas 20,000 pesos mensuales, en un futuro vas a necesitar mucho más dinero para seguir comprando las mismas cosas que hoy en día, como los rancheritos. Antes necesitábamos 2 pesos para comprar una bolsita y ahora 15 pesos. Entonces, tomando en cuenta una inflación promedio en México del 4%, si hoy tú tienes 30 años, tu retiro será en 35 años y ya no vas a necesitar 20,000 pesos mensuales por la inflación, ahora vas a necesitar 79,000 pesos. Si hoy tienes 35 años, vas a necesitar 65,000 pesos. Si tienes 40 años, tendrías que gastar 53,000 pesos. Y si tienes 45 años, tendríamos que gastar 44,000 pesos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio muy importante. Si estos resultados los multiplicamos por 12 meses y luego por 25 veces, que es la fórmula para sacar el número de libertad financiera, la persona de 30 años va a necesitar para su retiro, adivina cuánto. Déjamelo en los comentarios cuánto crees. 23.7 millones de pesos. La persona de 35 años va a necesitar 19.5 millones de pesos. La persona de 40 años, 15.9 millones de pesos. Y la persona de 45 años, 13.2 millones de pesos. Muchos creen que con lo que tienen en su Afore será suficiente. Entonces es momento de ver cuánto tiempo llevas trabajando y con todos esos años de esfuerzo, ver cuánto dinero llevas. Y ese número hay que compararlo con los números que te acabo de dar. Y tú dime, ¿si va a ser suficiente el dinero de tu Afore? Pasemos al punto número 3. Ahorrar no es suficiente. Tienes que invertir. Este es uno de los puntos más importantes del libro. Eduardo dice que el ahorro protege tu dinero, pero la inversión lo multiplica. Y explica con un ejemplo visual muy padre, que en este caso lo vamos a omitir y te voy a enseñar la siguiente gráfica. Todas estas personas empezaron a ahorrar 3,000 pesos mensuales de aquí hasta sus 65 años de edad. Y quiero que veas la persona de 45 años en total va a ahorrar 720,000 pesos, nada mal. La persona de 40 años, 900,000 pesos, nada mal. La persona de 35, 1.1 millones de pesos. Y la persona de 30 años, 1.2 millones de pesos. Digo, es dinero que ayuda para nuestro futuro viejito, pero ¿qué pasaría si este dinero no se ahorra y mejor se invierte? Bueno, la persona de 45 años va a lograr 1.7 millones de pesos. La persona de 40 años, 2.8 millones de pesos. La persona de 35 años, 4.5 millones de pesos. Y la persona de 30 años,
va a conseguir 7 millones de pesos. Como ya vimos, la diferencia no es el dinero, es el tiempo, es el interés compuesto. Imagínate poner tú 1.2 millones de pesos y que te regalen prácticamente 5.8 millones de pesos simplemente por invertir. ¿Los tomas o los dejas? Por eso, el autor insiste que si esperas el momento perfecto para invertir, ese momento nunca va a llegar. El mejor día para empezar fue cuando tuvimos nuestra primera quincena. Y si no lo hiciste, entonces el mejor momento para iniciar es esta misma quincena que viene. Pasemos al punto siguiente. Punto número 4. Tu peor enemigo no es el dinero, son tus emociones. Este punto es de mis favoritos porque muchas personas subestiman la parte mental y es uno de los puntos más importantes para un inversor. Eduardo explica que muchas personas no toman decisiones financieras racionales, sino emocionales. Compramos por impulso, gastamos para sentirnos bien y de hecho, eso me recuerda que recientemente leí que si tu vecino se vuelve millonario, tienes más probabilidades de caer en bancarrota. ¿Y por qué? Porque verás a tu vecino con carro nuevo, ropa nueva, viajes y muy probablemente vamos a caer en la trampa de decir yo también puedo y ¿qué crees? Que no vamos a poder. También un error muy común cuando pensamos en el retiro, solemos postergarlo porque falta mucho tiempo. Si estás pensando eso, por favor, observa otra vez esta imagen que ya habíamos visto y acuérdate de los muchos millones de pesos que necesitamos para nuestro retiro y recuerda que eso no se va a construir de la noche a la mañana. Y ese autosabotaje emocional es el que va a destruir el futuro de millones de mexicanos. Por eso una de las recomendaciones del libro es tener un presupuesto emocional, que significa darnos permiso de disfrutar, pero sin poner en riesgo nuestras metas. Un ejemplo práctico es la regla 50-30-20, en donde el 20% de nuestros ingresos hay que destinarlo a todas las compras locas que te puedes imaginar, pero no más dinero. No pongas en riesgo tu patrimonio. Y finalmente, punto número 5. Tu retiro empieza hoy, no cuando tengas 60 años. Esta es la gran conclusión del libro. No hay edad para comenzar, pero sí hay consecuencias por no hacerlo, por postergarlo. Y estas consecuencias se van a traducir en muchos millones de pesos entre tenerlos y no tenerlos. Ya lo veíamos en las gráficas pasadas. Y de nuevo es importante ver esta gráfica, que la diferencia entre iniciar a los 30 e iniciar a los 45, estamos hablando de más de 4 millones de pesos de diferencia. No son 100,000 pesos de diferencia, no son 200,000, son más de 4 millones de pesos. Y muchas personas también se van con la idea de que con el dinero pueden compensar los años que no se invirtió. ¿Y tú qué dices? Si ponemos a competir a una persona de 30 años con 3,000 pesos mensuales y una persona de 45 años con 9,000 pesos mensuales, ¿quién va a tener más dinero al final? Vamos a ver, la persona de 30 años va a invertir 1.2 millones de pesos, mientras que la persona de 45 que invirtió 9,000 pesos mensuales va a invertir 2.1 millones de pesos. Entonces aquí ya estamos hablando de una diferencia de 900,000 pesos extra. Y luego el resultado final, ¿quién crees que va a ganar? Por favor, déjalo en los comentarios. Y listo, la persona de 45 años va a alcanzar solamente 5.5 millones de pesos, mientras que la persona de 30 años 7 millones de pesos. Ya vimos cuál es el secreto para poner menos dinero y obtener más dinero. Es simplemente el tiempo. Se escucha simple, pero ahora el trabajo está en hacerlo. Esa es la magia del tiempo y también la advertencia más importante del libro es que si no tomas decisiones financieras hoy, mañana será demasiado tarde. Ya lo vimos en el ejemplo. Así que si este video te hizo pensar, esa es la idea. No se trata de asustarte, sino de hacerte consciente sobre lo que realmente importa. En lo personal, a mí me gustó demasiado el libro porque profundiza mucho en la visión de largo plazo, porque es ahí donde vamos a poder generar muchos millones de pesos. Y además, ese dinero nos ayudará a cubrir una de nuestras etapas más vulnerables de nuestra vida. Yo creo que la primera etapa era cuando fuimos bebés, ¿no? Que ahí nuestros papás se hicieron cargo de nosotros. Pero en la etapa adulta, ¿quién se va a hacer cargo de nosotros? Lo mínimo que podemos hacer es tener los recursos económicos para mantener un estilo de vida adecuado y no ser una carga para otras personas. Toma mucho en cuenta, por favor, que el retiro no se planifica a los 60 años,
sino se construye desde hoy, día a día, porque si no lo haces hoy, ya te cargó el retiro. Si quieres saber dónde invierto yo para mi retiro, por favor dale clic en la liga que vamos a dejar en la descripción del video para que te ganes tu asesoría totalmente gratuita y te ayudemos a planificar tu retiro. Yo soy Brenda García, por favor ayúdame a darle like a este video, compartirlo con quien quieras envejecer millonario. Nos vemos en el próximo video.